Exploraremos un tema fascinante del libro El hombre y sus símbolos de Carl Jung. El subtítulo es El alma humana. Carl Jung, uno de los padres de la psicología analítica, veía el alma humana como una realidad compleja y multifacética. Para él, el alma no se limita a una noción espiritual abstracta, sino que es una dimensión activa de nuestra psique, donde residen nuestros pensamientos, emociones y experiencias arquetípicas. El inconsciente y los símbolos. Jung describió la psique humana como un sistema dividido en dos partes: consciente, donde reside nuestra percepción diaria, y el inconsciente, un vasto depósito de recuerdos, emociones reprimidas y símbolos universales. Estos símbolos o arquetipos emergen en sueños y mitos, guiando nuestra vida sin que nos demos cuenta. Algunos ejemplos incluyen el héroe que enfrenta desafíos, el anciano, el sabio que brinda consejos. El concepto central de este capítulo es el proceso de la individuación. Para Jung, este proceso es un viaje interior hacia el autoconocimiento. Implica confrontar nuestra sombra, esa parte oscura y reprimida de nosotros mismos, y reconocer aspectos ocultos de nuestra personalidad. Solo integrando estas partes opuestas podemos alcanzar una sensación de plenitud y realización auténtica. Símbolos y significados de la vida cotidiana. Los símbolos son el lenguaje del inconsciente. No son simples imágenes. Los símbolos son el lenguaje del inconsciente. No son simples imágenes, sino mensajes profundos que reflejan aspectos esenciales. Aparecen en nuestras decisiones, emociones, sueños y hasta en obras de arte que nos conmueven sin razón aparente. Jung sugiere que aprender a interpretar estos símbolos nos permiten descubrir significados ocultos y encontrar un propósito más profundo en nuestra vida. Explorar el alma humana es un viaje eterno. Carl Jung nos ofrece un mapa lleno de simbolismos y significados que pueden ayudarnos a comprender mejor nuestra esencia. Continuando con la lectura del libro El hombre y sus símbolos, estamos en la página 70. El médico psicólogo constantemente se encuentra ante pacientes que son inteligentes, pero que se portan de un modo peculiar e impredecible, y que no tienen ni idea de lo que dicen o hacen. De repente, se sienten arrastrados por malos humores inexplicables que ni ellos mismos pueden justificar. Superficialmente, tales reacciones e impulsos parecen ser de naturaleza íntimamente personal, y por tanto los desechamos como conductas idiosincrásicas. En realidad se basan en un sistema instintivo preformado y siempre dispuesto que es característico del hombre. Formas de pensamientos, gestos entendidos universales y muchas actitudes siguen siendo un modelo que se estableció mucho antes de que el hombre desarrollara una conciencia reflexiva. Incluso es concebible que los primitivos orígenes de la capacidad del hombre para reflexionar procedan de las dolorosas consecuencias de violentos entrochamientos emotivos. Permítase poner un ejemplo, solo para ilustrar este punto. Es un momento de cólera y decepción al no consentir pescar algún pez. Estrangula a su muy amado hijo y luego se siente presa de un inmenso arrepentimiento cuando coge en sus brazos el cuerpecillo muerto. Ese hombre recordará por siempre ese momento de dolor. No podemos saber si esa clase de experiencias es en realidad la causa inicial del desarrollo de la conciencia humana, pero no hay duda de que con frecuencia se requiere la conmoción producida por una experiencia emotiva análoga para hacer que la gente se despabile y ponga atención en lo que está haciendo. Tenemos el famoso caso de un hidalgo español del siglo XIII, Raimundo Ludio, quien después de un largo asedio consiguió reunirse en una cita secreta con una dama de la que estaba enamorado. Ella calladamente se abrió el vestido y le mostró su pecho, carcomido por el cáncer. La conmoción cambió la vida de Luglio. Con el tiempo llegó a ser teólogo eminentemente
y uno de los más grandes misioneros de la Iglesia. En el caso de un cambio tan repentino, se puede demostrar con frecuencia que un arquetipo ha estado operando por largo tiempo en el inconsciente, preparando hábilmente las circunstancias que lo conducirán a la crisis. Tales experiencias parecen mostrar que las formas arquetípicas no son precisamente modelos estáticos. Son factores dinámicos que se manifiestan en impulso tan espontáneamente como los instintos. Ciertos sueños, visiones o pensamientos pueden aparecer repentinamente y por cuidadosamente que se investiguen, no se puede hallar cuál fue su causa. Esto no quiere decir que no tengan causa, la tienen con toda seguridad, pero es tan remota u oscura que no se la puede ver. En un caso semejante hay que esperar hasta que el sueño y su significado sean suficientemente comprendidos o hasta que ocurra algún hecho externo que pueda explicar el sueño. En el momento del sueño ese hecho puede aún estar en el futuro, pero del mismo modo que nuestros pensamientos conscientes se ocupan muchas veces del futuro y de sus posibilidades. Lo mismo hace el inconsciente y sus sueños. Es una creencia muy antigua de que la función principal de los sueños es la de pronosticar el futuro. En la antigüedad y aún en la Edad Media, los sueños desempeñaban su papel de prognosis médica. Puede confirmar con un sueño moderno el elemento de la prognosis o preconocimiento que puede encontrarse en el antiguo sueño citado por Artemidorus de Daldis en el siglo II. Un hombre soñó que veía a su padre morir entre las llamas de una casa incendiada. No mucho después, él mismo murió de una fiebre alta, y yo presumo era pulmonía. Así ocurrió que un colega mío padeció una vez de una mortal fiebre gangrenosa. En realidad era una pulmonía. Un antiguo paciente suyo que no sabía qué enfermedad tenía su doctor, soñó que el doctor moría en un fuego, porque entonces el doctor acababa de ingresar en un hospital y la enfermedad solo estaba comenzando. El soñante no sabía nada, sino simplemente que su médico estaba enfermo y hospitalizado. 3 semanas después murió el doctor. Como muestran estos ejemplos, los sueños pueden tener un aspecto de presentimiento o pronóstico, y todo el que trate de interpretarlos tiene que tener eso en cuenta, en especial cuando un sueño de significado evidente no proporciona un contexto suficiente para explicarlo. Los sueños de este tipo con frecuencia se producen de repente y nos preguntamos ¿por qué? ¿Será que lo pude haber provocado? Desde luego, si se conociera su ulterior mensaje, su causa sería clara, porque es solamente nuestra conciencia la que aún no lo conoce. El inconsciente parece ya estar informado y haber llegado a una conclusión que se expresa en el sueño. De hecho, el inconsciente parece capaz de examinar los hechos y extraer conclusiones en modo muy parecido a como hace la conciencia. Incluso puede utilizar ciertos hechos y pronosticar sus posibles resultados precisamente porque no tenemos conciencia de ellos. Por lo que se puede deducir de los sueños, el inconsciente realiza sus deliberaciones instintivamente. Esta distinción es importante. El análisis lógico es la prerrogativa de la conciencia. Elegimos con razón y conocimiento. Pero el inconsciente parece estar guiado principalmente por tendencias instintivas representadas por las correspondientes formas de pensamiento, es decir, los arquetipos. A un médico al que se le pide que describa el curso de una enfermedad, empleará conceptos racionales como infección o fiebre. El sueño es más poético, expresa la enfermedad corporal como una casa terrenal y la fiebre como un fuego que lo destruye. Como se ve en el último sueño del que hemos hablado, la mente arquetípica manejó la situación en la misma forma que lo hizo en tiempos de Artemidorus, algo que es naturalmente más o menos conocido y fue captado intuitivamente por el inconsciente y sometido a una elaboración arquetípica. Esto indica que una vez del proceso de razonamientos que el pensamiento consciente habría aplicado, la mente arquetípica ha convertido. Los arquetipos tienen de este modo su propia iniciativa y su energía específica. Esas potencias
le capacitan a la vez para extraer una interpretación con significado en su propio estilo simbólico y para intervenir en una situación determinada con impulsos y formaciones de pensamientos propios. A este respecto, actúan como complejos, van y vienen a su gusto y muchas veces obstruyen o modifican nuestras intenciones conscientes de una forma desconcertantes. El sueño de Artemidorus, citado en esta página, una casa ardiendo, simboliza la fiebre. El cuerpo humano es representado con frecuencia por una casa. Algunos sueños parecen predecir el futuro, quizás debido al conocimiento inconsciente de las posibilidades futuras. Por eso los sueños fueron muy utilizados en la adivinación. En Grecia, al enfermo pedía al dios de la salud, Asclepio, un sueño en el que le indicara el remedio. Se puede percibir la energía específica de los arquetipos cuando experimentamos la peculiar fascinación que los acompaña. Parecen tener un hechizo especial. Tal cualidad peculiar es también característica de los complejos personales. Y así como los complejos personales tienen su historia individual, lo mismo les ocurre a los complejos sociales de carácter arquetípico. Pero mientras los complejos personales jamás producen más que una inclinación personal, los arquetipos crean mitos, religiones y filosofías que influyen y caracterizan a naciones enteras y a épocas de la historia. Consideramos los complejos personales como compensaciones de unilateralidad o defectuosidad de la conciencia. Del mismo modo, los mitos de naturaleza religiosa pueden interpretarse como una especie de terapia mental de los sufrimientos y angustias de la humanidad en general. Hambre, guerra, enfermedad, vejez y muerte. El mito heroico universal, por ejemplo, siempre se refiere a un hombre poderoso o semidios que vence al mal encarnado en dragones, serpientes, monstruos, demonios y demás. Si intentamos ver tal situación con los ojos del creyente, quizás podamos comprender cómo el hombre corriente puede liberarse de su incapacidad y desgracia personal y dotarse al menos temporalmente con una cualidad casi sobrehumana. Con mucha frecuencia, tal convicción le sostendrá por largo tiempo e imprimirá cierto estilo de vida. Incluso puede establecer la tónica de toda una sociedad. Un ejemplo notable de esto puede hallarse en los misterios eleusinos, que finalmente fueron suprimidos a principios del siglo VII de la era cristiana. Expresaban, junto con el oráculo délfico, la esencia y el espíritu de la Grecia antigua. En medida mucho mayor, la propia era cristiana debe su nombre y significancia al antiguo misterio del dios hombre, que tiene sus raíces en el arquetipo del mito Osiris y Horus del Egipto antiguo. Comúnmente se supone que en algunas determinadas ocasiones de los tiempos prehistóricos se inventaron las ideas mitológicas básicas por algún inteligente filósofo anciano o profeta y que en adelante fueron creídas por un pueblo crédulo y carente de sentido crítico. Se dice que las historias contadas por un sacerdocio a la búsqueda del poder no son verdad, sino solo pensamiento anhelante. Pero la misma palabra inventar deriva del latín y significa encontrar, de ahí encontrar algo buscándolo. En el último caso, la propia palabra insinúa cierto conocimiento anticipado de lo que se va a encontrar. Permítaseme volver a las extrañas ideas contenidas en los sueños de la niña. Cuanto más profundicemos en los orígenes de una imagen colectiva o del lenguaje eclesiástico de un dogma, más descubriremos una maraña al parecer interminable de modelos arquetípicos. Antes de los tiempos modernos no habían sido objeto de reflexión consciente. Así que, por paradójico que parezca, sabemos más acerca del simbolismo mitológico que ninguna otra generación anterior a la nuestra. El hecho es que en tiempos anteriores los hombres no reflexionaban sobre los símbolos, los vivían y estaban inconscientemente animados por su significado. Ilustraré esto con una experiencia que tuve una vez con los salvajes del monte Elgon, en África. Todas las mañanas al amanecer salían de sus chozas y se echaban el aliento
o se escupían en las manos que luego extendían hacia los primeros rayos del sol como si estuvieran ofreciendo su aliento o su saliva al dios naciente o Mungu. Por tanto, la palabra Mungu es el equivalente de Alá o Dios. Cuando les pregunté qué expresaban con ese acto o por qué lo hacían, se sintieron completamente desconcertados. Solo pudieron decirme, siempre lo hemos hecho, siempre se ha hecho cuando sale el sol. Se rieron ante la deducción obvia de que el sol era Mungu. Cierto es que el sol no es Mungu cuando está por encima del horizonte. Mungu es el momento preciso en que sale. Lo que hacían era evidente para mí, pero no para ellos. Se limitaban a hacerlo sin reflexiones, jamás en lo que hacían. En consecuencia, eran incapaces de explicarlo. Llegué a la conclusión de que ofrecían su alma a Mungu, porque el aliento de vida y la saliva significan sustancia del alma. Echar aliento o escupir sobre alguna cosa transmite un efecto mágico, como por ejemplo cuando Cristo utilizó saliva para curar a un ciego, o cuando un hijo aspira el último aliento de su padre agonizante con el fin de posicionarse de su alma. Es muy inverosímil que esos africanos, aún en tiempos remotos, hubieran sabido jamás algo más acerca del significado de su ceremonia. De hecho, sus antepasados probablemente sabían menos porque eran más profundamente inconscientes aún de sus motivos y pensaban menos acerca de sus acciones. En Fausto de Goethe dice apropiadamente, en el principio fue el hecho. Los hechos jamás fueron inventados, fueron realizados. Por otra parte, los pensamientos son un descubrimiento relativamente tardío en el hombre. Nos reímos ante la idea de una planta o un animal investigándose. Sin embargo, hay mucha gente que cree que la psique o la mente se inventó a sí misma, por lo tanto, fue la creadora de su propia existencia. En realidad, la mente se ha desarrollado hasta su estado actual de conciencia. Estamos impulsados por fuerzas internas y también por estímulos externos. Estos motivos interiores surgen de un origen profundo que no está hecho por la conciencia ni está bajo su dominio. Es la mitología de los tiempos primitivos. Esas fuerzas se llaman hoy maná o espíritus, demonios y dioses. Hoy día son tan activos como lo fueron siempre. Si se adaptan a nuestros deseos, los llamamos inspiraciones felices o impulsos. Y nos felicitamos por ser tan ingeniosos. Si van en contra de nosotros, entonces decimos que es solo mala suerte o que la causa de nuestras desgracias debe de ser patológica. La única cosa que no queremos admitir es que dependemos de poderes que están fuera de nuestro dominio. Sin embargo, es cierto que en tiempos recientes el hombre civilizado adquirió cierta fuerza de voluntad que puede aplicarse donde le plazca. Aprendió a realizar su trabajo eficazmente sin tener que recurrir a cánticos y tambores que le hipnotizaran, dejándolo en trance de actuar. Incluso puede prescindir de la oración diaria para pedir ayuda divina. Puede realizar lo que se propone y puede llevar sin dificultad sus ideas a la acción, mientras que el hombre primitivo parece estar trabado en cada paso, en su acción, en sus miedos, en sus supersticiones y otros obstáculos invisibles. El dicho querer es poder es la superstición del hombre moderno. No obstante, para mantener su creencia, el hombre contemporáneo paga el precio de una notable falta de introspección. Está ciego para el hecho de que con todo su racionalismo y eficiencia está poseído por poderes que están fuera de su dominio. No han desaparecido del todo sus dioses y demonios, solamente han adoptado nuevos nombres. Ellos le mantienen el curso de su vida sin descanso, con vagas apresiones, complicaciones psicológicas insaciables, sed de píldoras, alcohol, tabaco, comida y sobre todo un amplio despliegue de neurosis. El alma humana, lo que llamamos conciencia civilizada, se ha ido separando de forma constante de sus instintos básicos.
Pero esos instintos no han desaparecido, simplemente han perdido su contacto con nuestra conciencia y por tanto se han visto obligados a hacerse valer mediante una forma indirecta. Estas puede ser por medio de síntomas físicos, en el caso de la neurosis, o por medio de incidentes de diversas clases como inexplicables raptos de mal humor, olvidos inesperados o equivocaciones al hablar. Al hombre le gusta creer que es dueño de su alma, pero como es incapaz de dominar sus humores y emociones o de darse cuenta de sus formas ocultas con que los factores inconscientes se insinúan en sus disposiciones y decisiones, en realidad no es su dueño. Estos factores inconscientes deben su existencia a la autonomía de los arquetipos. El hombre moderno se protege por medio de un sistema de comportamientos contra la idea de ver dividido su propio dominio. Ciertas zonas de la vida exterior y de su propia conducta se mantienen como si dijéramos en cajones separados y jamás se enfrentan mutuamente. Como por ejemplo de esa especie de psicología en compartimientos. Recuerdo el caso de un alcohólico que llegó a quedar bajo la influencia laudable de cierto movimiento religioso y fascinados por sus entusiasmos. Había olvidado que necesitaba beber. Era evidente que Jesús le había curado con un milagro y por tanto le mostraron como testigo de la gracia divina o de la eficacia de la mencionada organización religiosa. Pero unas semanas después de la confesión pública, la novedad comenzó a esfumarse y pareció apropiado algún refresco alcohólico. De ese modo volvió a beber, pero esta vez la caritativa organización religiosa llegó a la conclusión de que el caso era patológico y evidentemente no era adecuado para la intervención de Jesús. Así es que se lo llevaron a una clínica para que el médico lo hiciera mejor que el divino sanador. Si por un momento consideramos a la humanidad como un individuo, vemos que el género humano es como una persona arrastrada por fuerzas inconscientes. Y también al género humano le gusta mantener relegados ciertos problemas en cajones separados. Pero esta es la razón de que concedamos tanta consideración a lo que estamos haciendo, porque la humanidad se ve ahora amenazada por peligros autocreados y mortales que se están desarrollando fuera de nuestro dominio. El rostro de la sombra de su propio mal que sonríe con una mueca al hombre occidental desde el otro lado del telón de acero. En ese estado de cosas, el que explica el peculiar sentimiento de desamparo de tantas gentes de las sociedades occidentales han comenzado a darse cuenta de que las dificultades como las que nos enfrentamos son problemas morales y que los intentos para resolverlo con una política de acumulamiento de armas nucleares o de competencia económica sirve de poco porque corta los caminos a unos y otros. Muchos de nosotros comprendemos ahora que los medios morales y mentales serían más eficaces ya que podrían proporcionarnos una inmunidad psíquica contra la infección, siempre creciente. Por todos estos intentos han demostrado su singular ineficacia y la seguirán teniendo mientras tratemos de convencer al mundo y a nosotros de que son solamente ellos, es decir, nuestros adversarios. Quienes están equivocados, sería mucho mejor para nosotros hacer intentos serios para reconocer nuestra propia sombra y sus hechos malvados. Si pudiéramos ver nuestra sombra, el lado oscuro de nuestra naturaleza, seríamos inmunes a toda la infección moral y mental y a toda insinuación. Tal como están ahora las cosas, estamos expuestos a cualquier infección, porque en realidad estamos haciendo en la práctica las mismas cosas que ellos. Solo que nosotros tenemos la desventaja adicional de que ni vemos ni deseamos comprender lo que estamos haciendo bajo la capa de los buenos modales. La triste verdad es que la auténtica vida del hombre consiste en un complejo de oposiciones inexorables, día y noche, nacimiento y muerte, felicidad y desgracia, bueno y malo. Ni siquiera estamos seguros de que
uno prevalecerá sobre el otro, de que el bien vencerá al mal o la alegría derrotará a la tristeza. La vida es un campo de batalla, siempre lo fue y siempre lo será, y si no fuera así, la existencia llegaría a su fin. Fue precisamente este conflicto interior del hombre el que llevó a los primeros cristianos a creer y esperar un pronto fin del mundo, o a los budistas a rechazar todo deseo y aspiración terrenal. Estas respuestas básicas serían francamente suicidas si no estuvieran ligadas con unas ideas mentales y morales muy peculiares y con prácticas que forman el volumen de ambas religiones y que hasta cierto punto modifican su negación radical del mundo. Subrayo ese punto porque en nuestros tiempos hay millones de personas que han perdido la fe en toda clase de religión. Tales personas ya no entienden su religión, mientras la vida se desliza suavemente sin religión. La pérdida permanece tan buena como inadvertida. Pero cuando llegan los sufrimientos es otra cuestión, es cuando la gente comienza a buscar una salida y a reflexionar acerca del significado de la vida y sus turbadoras, penosas experiencias. El significado que el médico psicólogo, en mi experiencia, es más consultado por judíos y protestantes que por católicos. Era de esperar que así fuera, porque la Iglesia Católica aún se siente responsable de la cura animarum, el cuidado del bien del alma. Pero en esta edad científica, el psiquiatra es idóneo para que se le planteen las cuestiones que en otro tiempo pertenecían a los dominios del teólogo. La gente percibe que hay gran diferencia o la habrá entre poseer una creencia positiva en una forma de vida significativa y la creencia de Dios y la inmortalidad. Con frecuencia, el espectro de la muerte cercana de un poderoso incentivo a tales pensamientos desde tiempos inmemoriales, los hombres tuvieron ideas acerca del Ser Supremo y acerca de la tierra del más allá. Como no podemos descubrir con un telescopio el trono de Dios en el firmamento o establecer como cierto que un padre o una madre amante está aún por ahí en una forma más o menos corporal, la gente supone que tales ideas no son verdad. Desde los tiempos prehistóricos y aún se abre paso hasta la conciencia con cualquier provocación. Análisis del texto. Jung dedicó gran parte de su carrera a explorar el alma humana, especialmente a través del análisis de los sueños, que consideraba una vía directa hacia el inconsciente. El alma humana, según Carl Jung, es una realidad psicológica profunda, un intermediario entre el ego consciente y el inconsciente. No la veía como algo meramente espiritual, sino como una parte intrínseca de la psique humana, que influye en emociones, pensamientos y comportamientos. Creía que el alma buscaba la totalidad y la autorrealización a través del proceso de individuación. Los sueños como expresión del alma. Jung consideraba los sueños como un lenguaje simbólico del alma que permitía el acceso a contenidos inconscientes. Según él, los sueños eran manifestaciones espontáneas que revelaban conflictos internos, aspiraciones ocultas y mensajes arquetípicos. Función de los sueños, compensatoria. Los sueños compensan desequilibrios del estado consciente. Los sueños no solo reflejan el pasado, sino que también orientan hacia el desarrollo futuro y la individuación reveladora. A través de los símbolos, los sueños revelan contenidos reprimidos o desconocidos. El lenguaje simbólico de los sueños. Jung postuló que el alma se comunica mediante símbolos universales conocidos como arquetipos. Algunos ejemplos importantes son el sí mismo, el núcleo del alma, representa la totalidad y el equilibrio interior. Sueños con mandalas o figuras completas indican progreso hacia la individuación. La sombra, aspectos reprimidos o inaceptables de la personalidad. Soñar con figuras amenazantes podrían simbolizar una confrontación con la sombra. Ánima y ánimos. Representa el alma femenina en el hombre y el alma masculina en la mujer. Sueños con figuras
del sexo opuesto pueden simbolizar el desarrollo interno. El viejo sabio, gran madre, arquetipos de guía, espiritual y sabiduría. Estos personajes parecen como consejeros o protectores. Jung utilizaba varios métodos para analizar sueños, considerando siempre su naturaleza simbólica. Asociación libre. El soñador reflexiona sobre los símbolos del sueño para descubrir significados personales. Ampliación. Comparar símbolos oníricos con mitos, leyendas, tradiciones culturales para encontrar conexiones arquetípicas. Trabajo activo. Imaginar conscientemente los símbolos del sueño y explorar posibles desarrollos o soluciones. Conclusiones de Jung sobre el alma y los sueños. Jung concluyó que los sueños son una manifestación del alma en proceso de autorrealización a través de los sueños. La psique intenta guiar al individuo hacia un estado de equilibrio y plenitud. Creía que la comprensión de los sueños podría conducir a una integración más profunda del yo, la sanación emocional y psicológica. En definitiva, para Jung, los sueños eran ventanas al alma, mostrando no solo conflictos internos, sino también las posibilidades de crecimiento y transformación personal. Jung veía el alma humana como un concepto central de la psicología analítica. Para él, el alma no era simplemente un fenómeno religioso metafísico, sino una realidad psicológica profunda que influía en la vida interior de las personas.